Dios y con nosotros nuestra hermana pastora profeta Jenny. Bendiciones, mi amada. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, mi pastora hermosa, de verdad que gozosa por el Señor y de cómo el Señor alinea todas las cosas, el de cómo el Señor no se pierde ni una coma ni un punto. El Señor, nuestro Padre, está siempre pendiente de todo, porque somos importantes. La palabra de hoy se llama una identidad robada. A ver, vamos pues a escribir, ahora les pido que estén conmigo y a escribir ahí abajo una identidad robada. A ver, las quiero leer, muchachas. Habemos 34 personas. Si de pronto hay algún varón, también escriba, no se preocupe. La palabra también va a ser para usted. Entonces, vamos a escribir una identidad robada. Muy bien, pastora Yesenia, mi tatis hermosa, mi mami Pris. Vamos, muy bien. Una identidad robada. Las quiero a todas, a todas, a todas. No han escrito ni la mitad. Esto es una reunión de mujeres. Esto aquí no es en la iglesia y recojamos los 10. No, esto es un conversatorio donde va a haber temas que van a ayudarte a ti como mujer, especialmente, y temas que nos van a llevar a crecer aún más en el carácter, nos van a llevar a crecer más uno en el caminar con el Señor. Una identidad robada. Esta mañana el Señor me permitió estar en un live y quiero comentarlo como introducción, de que había una mujer, de que yo hace años luz, no me acuerdo cuándo, sé que había predicado ahí, y ella llegó tarde de la enseñanza y me dijo: Jenny, usted predicó. Yo, ay, Dios mío, bendito, esa mujer, ¿qué me va a hacer? ¿Yo qué voy a decir? Y me hace acordar cierto día, cuando me preguntan, es que yo me identifico con él. Y en 10 minutos no sé cómo hizo el Espíritu Santo y se dio la enseñanza. Puntos claves. Y no solamente ella, sino que habían muchos que estaban quebrantados y recibieron esta palabra. Porque cuando entendemos que la palabra nos da vida, que la palabra nos sana, que la palabra nos restaura, que la palabra nos alimenta, que la palabra nos guía, que la palabra nos aconseja, que la palabra nos muestra las salidas, que la palabra nos da respuestas y que la palabra tiene todo aquello que nuestro corazón necesita. Porque fue inspirada por su Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que te creó a ti y me creó a mí. Entonces, mis amadas, una identidad robada. Y sé que esta historia la he tomado por otro lado, pero voy a tomarla por el lado de identidad. Vamos a escribir identidad. Identidad. Para mi identidad, y si algo yo me voy a identificar, está en mi nombre. Jenny, la pastora, Julanita. Pero hay algo que me va a diferenciar de las otras Hay algo que me va a diferenciar de las otras pastoras. Hay algo que me va a diferenciar de los otros profetas. Es esto. El dedo no, tu huella. Por más Jennys que hayan, esta huella va a definir cuál es la Jenny que están buscando, cuál es la Jenny que quieren ver, cuál es la Jenny que se alinea a esta huella. Y no es la Jenny de Venezuela, no es la Jenny de Estados Unidos, es la Jenny que vive en Colombia. Tan tremendo el Señor, darnos una identidad en medio de muchos en nuestro alrededor. Una identidad única, original e irrepetible. Una identidad
que hemos entendido que es importante porque Él, nuestro Padre, nos la ha entregado. En ese orden de ideas, hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuál es tu identidad? No me la conteste. ¿Tú sabes cuál es tu identidad? ¿Tú sabes lo que Dios ve en ti? ¿Tú sabes lo que Dios espera de ti? ¿Tú sabes cómo el Señor te ve aún cuando decimos no estar con Él? Son preguntas importantes de tomarlas en este momento, en esta tarde. Entonces vamos a empezar la historia. Una identidad robada. Y voy a hablar de Mefibosé. La vida de Mefibosé está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, que es el enfoque que voy a tomar. Pero vamos a ir al capítulo 4, versículo 4, donde se nos va a dar una introducción del capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Entonces, en el versículo 4 del capítulo 4, gracias mi amada, de Samuel dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, y se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Un chisme en poquitas palabras. Ya supe quién era el abuelo, quién era el papá, qué le pasó de niño y cómo quedó marcado. Amados, una identidad robada. Excelente, gracias, pastora. ¿Qué pasa? En el versículo 9, en el capítulo 9 y en su versículo 1, dice lo siguiente. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo así que Saúl viene y que haga misericordia a la casa de Saúl? Pero no era Saúl el que perseguía a David, el que le montó la perseguidera, el que quería verlo desvivido, el que le afectaba por todos lados que se aparecía a David. ¿Cómo David podía hablar de Saúl cuando este personaje ni en la sopa lo quería ver? Este primer versículo me muestra el corazón sano de David. El de cómo pasar por alto lo que le hicieron en un pasado. Wow. Ahí las vamos cogiendo, mis amores. El de cómo David soltó el pasado y no se identificó con lo que le hicieron en el pasado. Hay algo tremendo, mis amores, es que en la antigüedad había de que si un rey ya no estaba, que si un rey ya se desvivía, el otro rey que se iba a entronar, ese rey tenía que desvivir a toda la familia del rey anterior, para que después no hubiera infiltrados, revolución en el pueblo, que es que este fue mejor, entonces hagámosle aquí un equipo de bloquearle todo al nuevo rey. Ese era lo que pasaba, amados. Y cuando yo entendí eso, me pareció aún más grandiosa la historia. Cómo David, que ya era rey, primero no se identificó con lo que vivió en el pasado, no mostró nada inadecuado frente a lo que vivió, sino que dijo, yo voy a hacer misericordia a la casa de Saúl.
al hombre, a tu enemigo. ¡Wow! Y encima de eso, él como rey tenía la autoridad de que nadie de la casa de Saúl y de la casa de su amigo Jonathan, que era el rey, quedara vivo. Pero pasa algo maravilloso. Cuando David decía mostrar misericordia, era que él había entendido, es que yo no me quiero ir. David, mientras pastoreaba, David, mientras estaba siendo preparado, David, mientras estaba siendo promocionado, David, mientras estaba en camino del reinado que el Señor lo había ungido, David tuvo que vivir muchas cosas. Y no buenas, empezando por la familia. Como una preparación tan dolorosa me lleva a ocupar el cargo más alto, según para el hombre. Tremendo. Como un hombre no permitió que su pasado, que lo que le hicieron, que lo que le dijeron, afectara el llamado, el reinado que él estaba ejerciendo, ejecutando. ¿Pero por qué? Porque entendió que era para Dios, que era para honrarlo a él y que era por él. Nunca se lo tomó para sí. Nunca dijo, ja, ahora yo soy el rey David, ahora ténganse. Y usted me dijo esto, vayan, córtenle la que ya sabemos. Y usted esto, no, llévenlo por allá. No. Ay, Señor, hacer misericordia en la casa de tu enemigo. Yo no me quiero quedar aquí, pero bueno, hacer misericordia en la casa de tu enemigo, sí. Entonces, cuando miré la palabra hebrea misericordia en ese texto, me sorprendió aún más, porque cuando él dice misericordia, él dice que no significaba solamente compasión, sino que también significaba un amor fiel, también significaba una bondad, una misericordia inmerecida, una lealtad, un amor constante y un pacto que había que respetar. Porque él con su hermano Jonathan hicieron un pacto que cuando los dos fueran reino iban a permanecer y prevalecer a la familia de ellos dos. Y eso era lo que David llegó ahí por el pacto con su hermano, con su amigo Jonathan. ¿Cómo es de importante tu palabra? ¿Cómo es de importante tu sí? ¿Cómo es de importante lo que tú con tu boca y yo con mi boca decimos, así será? Ahí David nos estaba mostrando una identidad. Entonces, mis amados, entonces entendemos que cuando él dijo, voy a hacer misericordia, era que iba a desplegar todo eso, de que eso era lo que estaba invadiendo el corazón de David. Pero lo más tremendo es que cuando David pregunta que a quién le podría hacer misericordia, lo estaba llevando más por el amor a su amigo Jonathan y por el amor a quien lo había puesto como rey. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios y era un hombre que conocía a su padre, a su pastor, al Dios que adoraba en medio de toda situación. Entonces, lo más tremendo, sigue la historia, que en el versículo del 2 al 4, voy a hacerlo así más bien. Del versículo 1, vemos que David hace misericordia, ya lo entendimos. En los versículos 2 y 4, aquí nos habla de que cuando David dijo, ¿quién ha de hacer misericordia? Viene este siervo que se llama Siba. Siba era un siervo que estaba en este lugar. Y cuando escuchó que el rey estaba hablando así, que el rey David estaba preguntando
que quién había de la casa para hacerle misericordia, dijo Siba, sí, ha quedado, miren pues, ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de pies, un siervo que habló que se había quedado, pero le habló de su discapacidad, no le habló de que era el hijo del rey. Entonces, listo, Siba le dice, David, hay un hijo, el que está lisiado de pies, hay un hijo así. Y le dice, sí, bueno, tráemelo, él está en Lodebar. Y sabemos que Lodebar, en resumes cuentas, era el olvido. Era una zona de olvido, era una zona seca, era una zona árida, era una zona sin palabras, era una zona sin pastos, era una zona que lo único que se esperaban era que vinieran los gallinazos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando entonces le dijo que estaba en Lodebar, entendió de que tenían que ir por él hasta ese lugar. Mire, el de que un siervo vaya por alguien a ese lugar representaba algo. Porque como era Lodebar, nadie iba allá. Y aparte de que era un lugar que no tenía recursos, aparte de que era un lugar donde no existía nadie, donde no había gente de nombre, entonces algo está pasando. En el versículo 3 y el versículo 13, ahí llega ya lo más hermoso. Le dicen que va a venir Mefibosé, el lisiado de pies, y mandan a llamar a Mefibosé. Y cuando llega Mefibosé, y empezamos en el versículo 6, dice, y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y el rey respondió, he aquí a tu siervo. Y él le dijo, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú quemarás siempre en esa mesa, en mi mesa. Recuerden que la regla era que no hubiera ningún descendiente del rey anterior. Y no solamente David quería cumplir ese pacto, sino que también le iba a entregar lo que le pertenecía. Le iba a entregar aquello que su padre y su abuelo habían formado para sus descendientes. Una herencia que le pertenecía, un lugar que le pertenecía por solamente ser hijo de Jonathan y nieto de Saúl. Y sigue diciendo la palabra, dice, y él inclinándose le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y aquí ya empieza la palabra. Amadas, cuando Mefibosé se presenta ante el rey, él tenía miedo porque él era el único que había quedado con vida. Y por eso David le dijo, no temas, que yo quiero hacer misericordia. Aparte de eso, le dijo, no tengas temor. No tengas temor. Trató de traerle paz a su corazón. Y aparte de eso, como estaba en medio del miedo y que seguro esperaba ser ejecutado, no solo a mí le muestra esa misericordia y le muestra esa gracia, sino que también lo libera de desvivirse, lo libera de un lugar donde también iba a desvivirse en una situación precaria, en una situación horrible, y él recibe restauración del rey. Mefibosé recibe restauración del rey. No temas,
calma tu corazón. Es que no es porque tú estás por allá, porque estás en Lodebar, no es por lo que sucedió hace años. No temas, porque al escuchar yo haré misericordias, tendría que calmar la mente y el corazón de Mefibosé y aún ver el de cómo David le quería decir, hay una gracia inmerecida. Aún David representaba eso, esa gracia inmerecida y aún David estaba presto para que él fuera el que realmente estuviera allí. ¿Y cómo se presentó Mefibosé? Un siervo y como un animal. O sea, que ese momento difícil le robó su identidad. Se olvidó y se lo creyó lo que era, lo que estaba viviendo en Lodebar. Él se estaba viendo por el lugar donde estaba. Él se estaba viendo por lo que le pasó como niño. Él se estaba viendo por la discapacidad que tenía. Él estaba viendo un niño crecer en un lugar así. Se pueden imaginar su mentalidad. Pero bueno, a qué le decía no. Él no miró su discapacidad. David no miró su discapacidad. David lo mandó a ponerse ropas de un rey, ropa de alguien del palacio. David vino a darle a entender a él que había un lugar que siempre le ha pertenecido y que entre esos era que él iba a seguir estando todos los días sentado a la mesa con él. Y lo más tremendo, que la mesa, el mantel tapaba sus piernas, el de cómo esa misericordia aún seguía tapando su vergüenza. Cómo seguía tapando, o sea, es que hasta en la mesa pensó, hasta en el mantel pensó, para que Mefibosé se sintiera bien y volviera a creer en lo que realmente él era y en lo que realmente él tenía. Y no porque tuvo que hacer cosas. Y no porque él estuvo creciendo haciendo cosas. Es por lo que venía de su padre, por la herencia de su padre, por el corazón de su padre. Y hoy quiero venirte a decir, ese Mefibosé eres tú y soy yo. Ese Mefibosé que no tenía esperanza de nada, que ya no le creía nada. Y ese Mefibosé lo honró el rey, porque la honra no venía por lo que él estaba haciendo. La honra vino porque el rey lo mandó a llamar. Y sé que es una historia que tú y yo conocemos mucho. Pero hoy quiero decirte, y el título de esta enseñanza es una identidad robada. Nosotros hemos sido Mefibosé. El diablo quiso robar y quitarte del lugar donde fuimos creados y que venimos del corazón del rey, de ese padre, y donde el padre él tomó la decisión de que fueras hijo, aún antes de que tú y yo naciéramos. Tomó la decisión de darte un propósito, y no porque éramos capaces, no porque éramos los Sayanines, no porque éramos a ser muy pudientes, no porque íbamos a estar en la Universidad del Howard, no porque iba a estar en la congregación de Ante Gebel o de Yesenia Ted. No, fue porque él todo lo hizo por amor. Y hay algo tan hermoso que el Padre, el David, al cumplir ese pacto,
también se convertía en el padre de Mefibosé, una adopción, porque ese fue el pacto que hizo con su hermano, una adopción. Y tú y yo hemos sido adoptadas y adoptados. Mefibosé, unas circunstancias de su vida que lo llevó a vivir en un lugar y a verse por cómo eran sus circunstancias, de cómo era su situación presente, y eso se le clavó en su corazón y se le clavó en su mente. Un lugar separado de a donde había nacido, un lugar rechazado, porque mire, Siba había dicho, ese está lisiado. Un siervo que trabajaba en el palacio y este señor dice, es que él está lisiado, en vez de decir, es el hijo del rey Jonathan. Y quiero llevarte con estas tres cosas a mostrarte de que tú y yo somos ese Mefibosé, donde nos hemos visto separados de Dios, donde nos vimos en unas circunstancias y en una vida que no escogimos, donde vivimos cosas que marcaron nuestra vida, donde vivimos situaciones que en tu interior y en mi interior yo decía, no me lo merezco. ¿Te alcanzas a imaginar lo que decía Mefibosé? Si alcanzas a imaginar las palabras de un niño y en ese lugar de olvido y en ese lugar donde no había esterilidad. ¿Te alcanzas a imaginar cómo creció dentro de sí? Y también su apariencia no era la mejor. De pronto, somos ese Mefibosé, donde por culpa de terceros has tenido que vivir o que cargar con secuelas que no las escogiste. Por culpa de terceros te llegaste a vivir en un mundo de rechazo, en un mundo de falso amor, en un mundo de migajas, en un mundo donde no hay identidad, en un mundo que ni siquiera saben de dónde vienen ni para dónde van, de un mundo que ni siquiera conocen al hacedor de ese mundo. Tú y yo venimos de ese lugar donde hemos sido esos pecadores separados de Dios, donde había un aislamiento, donde éramos parte del mundo oscuro y de tinieblas que nos marcó. El de cómo ese lugar también nos mostraba que aunque vivía lejos, Mefibosé, el rey lo mandó a llamar y el rey los mandó a buscar. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Que hemos vivido lejos de Dios y Él nos manda a llamar y encima de eso nos manda a buscar. Porque fue Él que te buscó. Fue Él el que me buscó. Fue Él el que dispuso cualquier escenario para ir aún hasta el lugar más precario, no sé cuál sería, para buscarte hasta allí, para hacerte entender y hacerme entender que aún no le importa de a dónde venimos. Un Mefibosé incapaz y cojo nos lleva a entender que aún hemos sido ese Mefibosé, que tenemos
que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, donde Dios, a través de nuestras debilidades, a través de nuestras discapacidades, a través de aquello que ha marcado tu vida y mi vida, y que solo dentro de nosotros sabemos todo lo que hemos vivido, Dios nos está mostrando que tu discapacidad, que tu vergüenza a Él no le asusta. Porque es el mejor escenario para Él hacerte entender que no es por ti, es por su gracia, es por su misericordia, es porque el Rey es Rey y el Rey quiere darte lo que una vez se te fue robado, y aparte de restaurarte, quiere restaurar tu identidad y mi identidad. Una identidad robada. Donde quien en ese lugar se daba por servido de que el rey lo mandó a llamar. Pero también me muestra de nuestro rey, donde nos buscó él primero a nosotros. Nuestro Rey Jesús, nuestro amado Padre, vio que estábamos separados en nuestros delitos y pecados. Que vio que estábamos lejos de Él, pero muy lejos. Que vio nuestras discapacidades, nuestras falencias, nuestras limitaciones, y no le importó, pero que eso lo iba a ir a aprovechar para que viera que no era porque tú eres una tesa o un teso, es para que entendieras que es por Él y para Él. Y lo más hermoso, que un rey deje su trono para buscarte a ti, hasta donde Él quiere ir a buscarte, para que entiendas que aunque ese mundo haya sido cruel contigo, aunque te haya marcado como mujer, aunque te haya marcado como hombre, aunque haya acontecimientos marcados que eso dices, eso no lo voy a poder borrar de mi bibliografía, pero aún en eso, su gracia, su misericordia, su restauración, esa adopción te va a llevar a ti, a como lo hizo con Mefibosé David, a tapar tu vergüenza y mi vergüenza. Esta historia no está lejos de lo que tú y yo estamos viviendo. Esta historia no está lejos, porque esto representa nuestro Rey. En vez de tomarse el poder de destruir a sus enemigos, lo único que quiso fue hacer misericordia y volver el propósito de Él en tu corazón y en mi corazón. ¿Tú cómo llegaste? ¿Cómo fue ese momento cuando Él llegó a tu vida? Piénsalo. Yo me acuerdo que cuando a mí me hablaron, a la semana tenía una reunión con un pastor. Llegué con minifalda, llegué con tiras, con tacones de 7 centímetros, mona, 960. Y ahí mismo me senté en esa oficina y él todavía no había llegado, el pastor. Y me sentí tan avergonzada que el Espíritu Santo le dijo a él que me prestara su saco para poder yo taparme y poder tener esa conversación con el pastor. Tapó mi vergüenza, tapó lo que yo creía que era bueno, pero solamente era algo que traía vergüenza a mi vida. El mundo no trae nada bueno, el mundo trae vergüenza. El mundo trae, ¿cómo está el mundo? Dañando la identidad de todos. Pero hay un Rey que te está llamando y tú dirás, pero es para el que no conoce a Cristo, el que está por allá, que tenemos que ir allá a los misioneros.
No, es a ti y es a mí. Porque el tema de una identidad no se trata de posición. El tema de una identidad no se trata de intelecto, no se trata de capacidades, no se trata de lo que hagas. Se trata de que hay un rey que se salió de su trono y te está mandando a llamar. Y que ese rey quiere restituir, quiere restaurar lo que se te fue robado, pero que el rey conocía que como él venía del reino, él tenía que volver al reino donde lo habían sacado. Él tenía que volver al palacio, el lugar donde a él le pertenecía estar. Él tenía que volver a los privilegios del palacio del hijo del rey. Del hijo del rey, que no estuviera mendigando, sino que estuviera sentado en la mesa del rey, mientras él tapaba su vergüenza, mientras él tapaba su discapacidad, el rey cenaba con él. Esto en señal de una comunión, de una relación, de una intimidad, de un apego, de una paternidad. La identidad no se trata de una posición. La identidad no se trata de acciones, de cualidades. La identidad se trata de que el que te llamó es el único que te puede a ti y a mí llevarnos, establecernos de donde nunca teníamos que haber salido, porque lo que Él escogió, lo que Él adoptó, lo que Él predestinó y lo que Él llamó fue mucho antes de que tú y yo existiéramos en el radar de este mundo. Eres hija y eres hijo porque Él decidió adoptarte. Antes de que naciera hasta tu tatarabuelo, Él decidió adoptarte, el Rey, tu Padre eterno. Y dice, ¿dónde lo veo? Léete Efesios. Efesios es identidad. Efesios es autoridad. Efesios te habla de lo que eres y de lo que puedes hacer. Efesios te habla de todo lo que tú y yo nos movemos, debemos de movernos como hijos. Una identidad se gana o se adquiere en una paternidad. De quién te llamó y de quién te adoptó. Ahora bien, si quien te llamó, sin quien te adoptó, nos ha demostrado que no es por obras, porque tú y yo seguimos haciendo cosas para sentirnos amados o para convencernos de que Él me ama o no me ama. ¿Por qué seguimos haciendo obras para sentirnos amados cuando aquí no es por obras? Aquí es porque Él lo quiso. O sea que el amor del Padre no se trata de que si tú te comportabas mal o bien como hijo, solamente tomó la decisión de adoptarte y llamarte su hija y su hijo. El enemigo siempre ha sido copión de lo que hace Dios. Y por eso Él quiere robar tu identidad. Él no quiere robar tu ministerio, empezando, es que esto no es nuestro. Esto es una responsabilidad más. Quiere robarme mis dones y mis talentos, no. Porque es que identidad se trata del ser, no del hacer, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso me llena de algo cuando alguien quiere anularte, cuando alguien quiere decir, es que esta está aprobada, esta no está aprobada, es que este sí, es que este no, es que creo que le falta, es que creo que no, esperemos. ¿Perdón?
¿Acaso esa fue la hoja que Dios vio cuando decidió adoptarte? El Dios Padre que te adoptó y que sabe aún lo que el futuro viene para ti, para mí. La identidad se trata del ser y no del hacer. Por eso, cuando de mi identidad se trata, de quién soy yo, de quién me llamó, de dónde vengo y a dónde pertenezco, eso me hace llevar a alguien, a Cristo. El que te dio todo, el que nos tiene una herencia, el que nos ha dado misericordia, el que tiene una mesa preparada para ti, para mí, que un Padre que aunque hoy actuamos como actuamos, nos sigue dando de su amor, de su misericordia y de su gracia. Porque es que Dios no es un Dios de emociones. Dios no es un Dios bipolar. Dios no es un Dios de doble ánimo. Dios no es un Dios que me equivoqué, borro y le digo a otra o a otro. Y tú y yo tenemos que entender de una buena vez de a dónde venimos para poder sobrevivir en este mundo lleno de máscaras que quieren cogerte y alinearte y enredarte en ese lugar donde tú no perteneces. Ahora dices que estaré a la mesa y cenaré todos los días, cenarás. Mefibosé estará sentado en la mesa. Mefibosé todos los días compartirás conmigo. Mefibosé todos los días tendremos una charla. Mefibosé, imagínense uno sentado con el rey, todo lo que uno puede hablar. Y nosotras las mujeres que hablamos 1000 por hora. Porque se trata de intimidad. Qué tan tremendo que identidad se trata de intimidad. Vuelvo y digo, identidad se trata de intimidad. Y en la intimidad tú conoces a tu Padre. En la intimidad tú conoces para qué fuiste llamado. En la intimidad tú conoces para qué fuiste escogido. En la intimidad tú conoces qué te dio, para qué fin, para qué instrucciones y para qué lugar específico. Una tarea, un mandado. Pero el hacer no se tiene que convertir en tu Dios. Santo, no lo quería decir, pero lo digo. El hacer no se tiene que convertir en ti, tu Dios, porque el hacer nos está llevando a crear una identidad en las obras. El hacer nos está llevando a construir una identidad en la fachada. El hacer nos está llevando a crear una identidad con la aprobación del hombre, pero lejos de la aprobación de Dios. Y queremos la aprobación del hombre, pero aquel que nos adoptó, aquel que nos llamó, aquel que nos dio un reino, aquel que nos dio una herencia, ni lo conocemos. Y esto le digo, amados, esto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, se lo estaba diciendo, era la iglesia, no a un nuevo convertido, no a uno de afuera, a la iglesia. Vuelve y juega. Este tema de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 son palabras que se las estaba diciendo a su iglesia, no a la iglesia de Dante Gebel, de Yesenia. Son templos, son estructuras, pero la iglesia eres tú y la iglesia soy yo, porque la iglesia de Él es un organismo donde Él es la cabeza. No una empresa donde hay muchas cabezas queriendo ser Dios y los que están ahí adorando a esos pequeños dioses que nosotros mismos hemos entronado por nuestra nefasta mediocridad. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 y dice: he aquí, tiempo presente, he aquí,
Yo estoy a la puerta y llamo. Palabras de Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo así que Dios en la puerta y llamo y eran palabras para la iglesia? ¿Cómo así que Él tiene que estar llamando? ¿Cómo así que Él está en la puerta? No, a mí me da pena, véngase para adentro, mi hijo. Le ofrezco tintico, juguito, lo que tengo. Y si no, me presto y mejor dicho, le hago un buen almuerzo. Yo a nadie lo voy a dejar en la puerta. Pero mira la condición. ¿Sí o no? O sea, entendamos lo que leamos. No necesitamos interpretaciones de los frijoles trasnochados y que fue que Dios me mostró que estaba parado en la puerta de oro, mientras que en la puerta de... No. La palabra es clarita. ¿Cómo así que Él llama y Él está ahí a la puerta? O sea que no lo están escuchando. O sea que no le han permitido entrar. O sea que la puerta está cerrada. Pastora Giselle, le toco la puerta. Pastora Giselle, le toco la puerta. Yo no voy a entrar a la casa de ella si ella a mí no me abre. Aunque a veces sabemos algunas y no nos pongamos aquí de mentirosas. Que uno mira por la ventanita y yo, ay, no, esa señora yo no la voy a visitar. Yo no quiero que me visite. Dejémosla tocar la puerta. Dígame quién no ha vivido eso. No, dejen de ser así. Entonces, ese era el escenario en que Jesús estaba aquí mostrando. Toque la puerta, llame a Julano, llame a Julano. Y sigue diciendo, ay, Señor, gracias. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Tiempo presente. Única oportunidad. Porque no te va a asegurar de que Él vuelva a tocarla y vuelva a quedarse parado ahí. Está hablando de tiempo presente. Una oportunidad. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, Pastora Giselle, Pastora Giselle, Pastora. Y dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, ya la pastora Jenny de Colombia, ¿cómo no le vamos a abrir la puerta? Toma mucho tinto, pero aquí se le tiene. Ya ella me abre la puerta, ya me llama por mi nombre. Ya sabemos quién fue quien llegó, pero también sé quién me abrió. Gracias a Dios, esta sí era la casa de la pastora Giselle. Gracias a Dios, aquí sí era. Entonces, mire todo lo que se va creando, amados. Y dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, la clave está en oír su voz y abrir la puerta. Mire lo poderoso que viene. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y cuando dice aquí, entraré a Él. Ay, Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Entraré a Él. Es porque Cristo se te ha sido revelado. Y muchos tienen información de Cristo. Muchos tienen una identidad en el hacer. Muchos tienen muchos seguidores, iglesias multigrandes. Pero Cristo no se les ha revelado. Así de sencillo. Entraré a Él. Hay una disposición. Al abrir la puerta y escuchar su voz, hay una disposición y Él entra en ti. Tú no tienes que ir a buscar a Jesús donde no se te ha perdido. Porque ya se va a tratar de una relación. A Él. A Él. Se trata de relación, mis amores. Para construir, para permanecer, para volver a esa identidad que se te fue robada y que por eso eres la mujer. Vea, le voy a hablar de mí, que a veces son los 1000 colores,
A veces lloro como si se me hubiera muerto alguien. A veces hay situaciones que creo que me voy a destruir y me voy a desmayar. Pero todo eso el Señor me va llevando a madurar. Me está ayudando a entender cuán grande es su amor. Me está ayudando a entender que si dijeron esto, pero Él me dice aquí lo que soy, entonces listo, tapo aquí y me importa ya lo que Él diga. Porque Él hizo todo para mí. El hombre no. Y a veces lloramos, nos sentimos destruidos y a veces nos aferramos a las palabras de un hombre que dijo, es que tú no eres calificada, es que en ti no está Dios, es que a ti te falta mucho, es que está de a dónde salió. Ella no ha pasado por los 3.000 posiciones y estándares de la iglesia. Y lo más tremendo, mis amadas y amados, que caemos en la esclavitud de un sistema religioso que lo único que quiere es envanecerse, es enaltecerse y es de vanagloriarse, porque su Dios es el hijo de perdición. Así lo dice la palabra. Aunque hablen del nombre de Dios, aunque digan que son de Dios, pero solamente serán llamados hacedores de maldad. Él no los conoce, porque Él conoce quien se ha sentado en la mesa con Él. Y el que Él conoce, lo conoce por la intimidad que ha construido. La identidad no es una varita mágica en la cual hoy cambiaste de genio, en la que hoy cambiaste de ropa. La identidad es un fundamento que se trata de Él y para Él. Y lo único que te puede dar identidad a ti no solamente es la intimidad con Él, sino el permanecer en su palabra. Y déjenme decirles, mis amores, pero en cuanto a la palabra, vamos perdiendo el examen. Porque buscamos más palabra de un profeta que se levantó con los frijoles trasnochados, inflamado el colon, creerse más sabio que la palabra y hablando cosas que no están en la palabra, aunque utilice el nombre de Dios. Y que lo único que quiere es que le des el aplauso a él, regalitos y que le hagas la venia. Y le estás entregando tu salvación. Le estás entregando lo que te pertenece, le estás entregando tu identidad, una identidad que fue robada, pero que no te has dado cuenta que te la siguen robando por no conocer la palabra, porque te da pereza, pero la palabra sí se entiende y la palabra es fácil de interpretar. Pero sí quedarnos 3 horas, 4 horas en el live del profeta reencarnado. Y dando miles de tactá para que vea que yo estoy y me suba. Pero aquí pedimos tactá y solamente 2 personas lo están haciendo. Porque no le estoy hablando de su camioneta, ni de su casa, ni de su trabajo, ni de las cosas materiales que quieres. Porque lo que no quieres es negarte, porque lo que no quieres es morir. Porque lo único que quieres es escuchar lo que tu oído quiere escuchar. Más no lo que Él quiere hacerte llegar, hacerte decir lo que Él quiere que escuches. Yo aquí no vine a agradar tu oído. Tampoco que sea mi amigo. Y se lo digo con mucho amor. Porque aún Dios me está ayudando a permanecer en esa identidad que le estoy predicando hoy. Pero mi responsabilidad, aquí hay un ángel que está tomando cada palabra que yo te estoy diciendo. Y cada palabra de Él me va a pedir cuentas. Y cada palabra de Él, que Él esté anotando, me va a pasar el escáner de lo que me falta y de lo que hay que seguir trabajando. Pero lo más tenaz que yo le digo para uno que predica, es porque yo le estoy hablando es a los corazones.
Estoy hablando de tu salvación, estoy hablando de tu hogar, estoy hablando de tu generación, porque todo eso, si sigues de perezosa y de perezoso, si sigues de doble ánimo, si sigues siendo perezosa, no solo tú, sino que tu familia y tu tercera y cuarta generación estarán fritándole chicharrones al que no quieres que permanezcas en Cristo. Y muchos tenemos a Cristo en la puerta. Y somos como olas del mar, que Dios me lleve y Dios me traiga. Y creemos que todo se va a dar con una simple palabra y una simple predicación efusiva y de emociones. Y tú eres importante. Y tú eres amada y aceptada. Y Dios lo que dio, lo que el enemigo te robó, Dios te lo restituyó. Y yo arrebato. No, mi amor, primero doble rodilla y ya va a entender lo que tiene que arrebatar. Vaya de rodilla en la intimidad y va a entender quién sí robó y quién no robó. Vaya a la intimidad y doble rodillas y va a darse cuenta de que la puerta la tiene abierta para que todo saqueador entre burlesco, sin usted darse cuenta y robando todo lo que le pertenece. Porque no hay una mujer sabia que doble rodillas para poder construir su hogar sobre la roca que es Cristo, para poder construir su vida, su corazón, su casa, la llamada corazón, para que Cristo entre en él. ¿Dónde dice eso? Si quiere, le doy todos los versículos cuando terminemos. Y sigue diciendo y terminamos. Dirán ahí, gloria al Señor. Amén. Entraré a él. No es una oración que hiciste al mes de estar en una iglesia. Perdóneme, pero discúlpame. Porque es que no se trata de palabras, porque el corazón está lejos de Dios. No se trata que hoy sí, mañana no. Se trata de obediencia. La identidad en Cristo. Para tener esa identidad, solamente se adquiere en el camino de la obediencia. Así te duela, así te toque negarte, así te toque soltar lo que tienes que soltar, bendito, pero bendito Dios, soltalo. Pero ¿hasta cuándo? Otro mes y lo mismo. Nuevo año y lo mismo. Y el otro año va a ser el año mío. Y el mismo año pasado. El error está en nuestro corazón. Tenemos a Cristo aquí, en nuestra boca. Tenemos a Cristo aquí, de oídas. Tenemos al Cristo que nos predica el pastor en los domingos. Porque ya ni siquiera llevamos Biblia. Porque es más importante el celular. Y decimos que Cristo se nos ha revelado. Cuando Cristo se te ha revelado, lo primero que genera en el corazón del hombre es una transformación de identidad, mostrándolo a través de frutos dignos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene de una mente transformada, renovada a través de lo único que puede cambiar al hombre de adentro hacia afuera, y es la palabra de Dios, no la palabra de un profeta. Pero no, la hermanita Katy, qué pereza, que la palabra. Casi nadie estuvo. Y Dios se hizo verbo. Y el verbo, escúchenlo bien, lo voy a volver a entonar. Y Dios, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y Dios se hizo verbo. ¿Cuál Dios? Cristo. Se hizo verbo. Y el verbo se hizo palabra. Palabra. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿En qué ecuación nos perdimos?
La palabra no es un libro más de tu biblioteca. La palabra no es un libro más para algunos que gloria a Dios por ellos, entre esos mi esposito hermoso, que es un maestro de la palabra y puede aprender muchas otras cosas y me las transmite. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que escudriñar la palabra, porque dice que escudriñemos la palabra porque en ella hay vida. ¿Y cuál es la vida que hay? La de Cristo. Entonces, si como palabra, si escudriño la palabra, va a venir la vida de Cristo en mí. Porque ya no voy a querer robarme el lapicero de mi hermanita, porque entonces yo ya le voy a decir a mi mamá que boté el lapicero. Y voy a ser responsable de mis actos, pero ya no voy a seguir robando el lapicero. Porque la palabra cambia tu forma de ver el pecado. La palabra cambia tu forma de ver a Dios. La palabra cambia la forma de verte a ti. La palabra cambia la forma de ver este mundo como está, porque es que ya en lo de este mundo fue predicho en la palabra. Ay, es que la profeta y que ya yo no sé a dónde va a haber otro terremoto. Bendito sea el Señor, volvámonos serios. Pero si en la palabra dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 todo lo que va a suceder. Venga, pero a ese sí le hace caso y ya le están temblando las piernas. Y entonces venga para que cojamos la molinchita por si hay un terremoto. No, amados, perdónenme, pero ya los terremotos fueron anunciados en la palabra. Ya las guerras fueron anunciadas en la palabra. Ya la deslealtad fue anunciada en la palabra. Los falsos profetas fue anunciado en la palabra. El amor el amor de muchos se enfriará. Está en la palabra. Y se volverán amadores de sí mismos. Está en la palabra. Y la conducta de los postreros tiempos, amadores de sí mismos, construyendo casas, casándose, buscando todo para ellos, porque ellos ya se convirtieron en el Dios que adoran todos los días, aunque digan que es a Jesús, porque en el día tú te le haces más obediente al Dios yo, que te da la pereza para que nos leas la Biblia, le das más autoridad y adoras más al Dios yo, que sabes que no tienes que seguir chismoseando, que no tienes que seguir murmurando, que no tienes que seguir juzgando, que no tienes que seguir cuestionando la obra de Dios en cada persona, porque es personal, no es colectiva. Y si Dios va a invitar a alguien, tenlo por seguro que no te va a invitar a ti. Porque en la intimidad entiendes todo lo que yo te estoy diciendo. Yo no voy a llorar porque alguien me traicionó. Sí lo he llorado y lo estoy aprendiendo, pero ya la palabra lo decía. Ya la palabra me dice cómo debe ser mi actuar en estos últimos tiempos, porque te estoy hablando de una sola oportunidad. Aquí no van a venir más 2 o 3, porque ya no somos tan conchudos que creemos que tenemos un pase a la vida eterna y un pase a no desvivirnos. ¿Tú qué crees que? ¿Tú crees que es que vas a estar en la venida de Cristo? Y si de pronto entonces mañana te desvivís, ¿qué? Dime qué le vas a decir a Dios. O sea, pongámonos serios aquí, ve. Si mañana colgamos los guayos, ¿qué le vamos a decir a Dios? Ah, te dio sustico en tu corazón. Es porque falta alinearnos, pero en la palabra. Porque la palabra es Él. Y cuando tú rechazas la palabra, lo estás rechazando a Él. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí, dice el Señor, y permanecéis en mis palabras. Él no dice, es una opción. Tienes que permanecer en su palabra. Porque la palabra es la fuente de vida. Y tenemos que ser esos pámpanos sujetos, afirmados a la vida verdadera que es Él. No puedes dar frutos dignos de arrepentimiento si en ti no está Cristo.
porque tu identidad se la basarás en las obras. Es que yo ayuno mucho, es que yo vigilo, es que yo soy la mano derecha del pastor reverendísimo, es que yo ya tengo miles de profecías en la cabeza. Bueno, bacano. Jesús te conoce. Tu nombre verdaderamente está escrito en la vida, en el libro de la vida. Si crees que Él te va a conocer cuando te llame a lista o te va a decir hacedora de maldad. Y cuando hablamos que por obras para que nadie se gloríe, no estamos hablando de obras. Ahí se habla de obras, del hacer. Pero usted y yo sí tenemos que hacer algo. Y lo único que tenemos que hacer es vivir en obediencia. Eso no es una opción, eso no es si usted quiere, eso no es si usted le parece o si hoy se levantó con el pie derecho. Y la obediencia duele. Pero ahí es donde vas a darte cuenta cuánto de Cristo hay en tu corazón. Cuánto de Cristo cautivó tu mente. Cuánto de Cristo te deleitas todos los días. Que Él es suficiente. Aunque sea por todo lo que estás viviendo, Él es suficiente. Y todos aquí estamos con situaciones difíciles, mis amores. Pero eso no es excusa para no caminar en obediencia ni caminar como Él quiere que lo hagas. Hay una identidad que necesita ser rescatada. Hay una identidad que necesita ser conocida. Hay una identidad que necesita volver al corazón del hombre. Hay una identidad que hay que predicar y es ser hijos. Y nos esforzamos por ser tantas cosas, menos hijos. Y porque en la oración Él dijo, cierra tu puerta y entra en el secreto y ven y háblame a tu Padre. Yo no le voy a dar a alguien que no le voy a hablar a alguien que es mi padre. Yo no le voy a decir papá. Pero cuando yo tengo una identidad en Él, sé que Él más que un Dios es mi papá, que también tiene la autoridad de darme las nalgadas que quiera porque la embarré. También tiene la autoridad de quitarme lo que me dio. También tiene la autoridad de quitarme los privilegios hasta que Él venga en la eternidad, porque Él es soberano. Y porque Él es el santo, porque Él es el perfecto, porque Él fue el que me escogió, porque Él fue el que me adoptó, porque Él fue el que me llamó y porque Él fue el que me buscó cuando el mundo quería verme destruida. Aún aquel Dios, el diablo a quien tú sirves, quería verte destruida y destruido. Ya no es hora de seguir en las migajas cuando hay un banquete que nos espera. Solamente abre la puerta, oye su voz y ya sabes lo que va a pasar de ahí. Se trata de un día a día. Iglesia de Cristo, no rechaces más la palabra de Dios. Estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tu esencia. Estás perdiendo tu identidad. Estás perdiendo de dónde es verdaderamente tu lugar por la pereza. Amados, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es Él y Él es la palabra. Entonces, ¿por qué sigues atada y atado a cosas que desde hace más de 32 años que conoces a Cristo, con las monjitas de allí, con las inmaculadas de allí y con el reverendo, y sigue siendo la misma atadura una y otra vez? Es porque Cristo no se te ha revelado. Cristo no se te ha revelado. Y cuando Cristo se te revela es porque Cristo solo quiere un corazón dispuesto para ser sano, transformado, restaurado, para que tú vuelvas a esa identidad, a ese lugar y tengas la seguridad de que estarás en el reino con Él
pero para que también atraigas a otros que estuvieron igual o que están igual que tú o peor, para que les diga, hay un reino que los está adoptando, hay un rey que está llamando más a ese reino. Vengan, sean parte de este reino. Pero queremos estar en el reino con todas sus bendiciones, con todos sus privilegios, pero no conocemos al rey. Quiere las bendiciones. ¿Desde cuándo las bendiciones se volvieron nuestro Dios? Ay, santo, perdón, los tengo que decir. Si Dios no te bendice, te enojas. Si Dios no te responde, te enojas. Si hay silencio, te enojas. Si no ves lo que tú quieres y porque tú eres buena y tú has hecho las cosas bien, te enojas y tiras la toalla y te apartas. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes que estaban actuando bien para proponer que su corazón no se contaminara y les tocó meterse a ese pozo y se lo merecían. Estaban andando mal. Tus obras y mis obras no van a conquistar el corazón de Dios. Pero un corazón contrito y humillado y un corazón dispuesto a mostrar frutos dignos de arrepentimiento va a inquietar el corazón de Dios y te va a seguir alineando cada día más en su reino. No te desesperes por permanecer en el reino, en sus bendiciones y en sus privilegios. Eso se acaba. Aquí eso se acaba. Esos títulos se acaban, esos dones se acaban, esos talentos se acaban. Toda esta vaina se acaba. Pero cuando conoces al Rey y te glorías en eso, en conocerle y entenderle, que Él es Dios, que Él es amor, que Él es misericordia, que Él es verdad, que Él es gracia, que Él es perdón, que Él es todo lo que tú necesitas. Ese Rey no va a esconder su mano para hacer misericordia y darte lo que te pertenece por ser hijo o por ser hija. Gracias, amados, por estar acá. Gracias, mi pastora. Pero hoy te lo vengo a decir. Ya no sigamos jugando con fuego, iglesia. Ya no estemos juzgando a ser los cristianos, porque Él no quiere cristianos. Él no quiere cristianos. Cristiano ahora es todo el mundo. Él no quiere que todo el día, mi Jesús, gloria a Dios, al Rey, Padre, y sí, y alzaré mis ojos y tal. Pero a la primera prueba, tiras la toalla. Cuando la primera prueba es para saber quién está contigo y en qué te estás fundamentando, si en tus emociones, afanes de la vida y tu loco y ego corazón, o la voluntad perfecta de aquel que te escogió, te llamó y te adoptó. Este es el tiempo de los hijos. Por eso Cristo se hizo hijo. Él no vino a hacerse pastor, profeta, ni apóstol, ni reverendísimo. Hijo. Y aún desde ese momento, el Padre quiso hacernos entender que su aprobación era lo único que nos debería de importar, porque los cielos, el reino de los cielos se abrió, las nubes se abrieron y el Espíritu Santo descendió en paloma y se escucharon estas palabras y dice, este es mi hijo. Este es mi hijo, amado, en el cual yo tengo complacencia. Me gozo por mi hijo, un hijo que no guardó, un hijo que se rindió, un hijo que quiso agradarme, un hijo que quiso dejar su trono, un hijo que quiso renunciar
fue lo que Él quiso decir. Y al venir el Espíritu Santo en paloma, es que ahí va a estar nuestro ayudador. Él vino a ser hijo para que viéramos cómo tenemos que caminar. Él vino a hacerse hijo para que entendiéramos a quién tenemos que predicar. Él vino a hacerse hijo para que viéramos y tuviéramos claro a quién pertenecíamos y pertenecemos. Hay muchos hijos en Lodebar comiendo las migajas cuando hay una cena y un palacio que espera. Hay hijos huérfanos en las migajas, creyendo que por aparentar con sus dones y talentos son agradables delante de Él, creyendo que porque son reconocidos en el mundo serán reconocidos en el reino, porque se han olvidado de ser hijos y de hacer la voluntad de su Padre. Y la iglesia no está haciendo la voluntad del Padre. La iglesia está haciendo su propia voluntad. La iglesia está levantando dioses desde su corazón. La iglesia es la principal idólatra en este mundo, porque le ha dado honra a lo que no hay que darle honra, porque el profeta no te salvó, el apóstol no te salvó, el pastor, nadie, fue Él, y Él decidió perder todo por ti. ¿Hasta cuándo vas a seguir en tu propia voluntad? ¿Hasta cuándo vas a tener por poco a quien dio la vida? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por lo que te hicieron, por lo que te pasó? ¿Hasta cuándo vas a seguir prestando atención a palabras del enemigo a través de personas que no han conocido a Jesús, aunque lo prediquen? ¿Cuándo le vas a dar importancia a la palabra de Él? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a conocer su corazón? ¿Cuándo te vas a tomar la iniciativa de conocerle y entenderle que Él es Señor? ¿Cuándo tomarás la decisión de abrir la puerta y escuchar su voz? Pero hay tanta bulla que ni siquiera sabes de quién proviene, de dónde proviene la voz de Él. Hay tanto ruido a tu alrededor que no conoces la voz de Él. Porque la voz de Él se conoce en la intimidad. La voz de Él se conoce en el secreto. La voz de Él se conoce en su palabra. Y el que no esté alineado a su palabra, Él lo cortará. El que no esté alineado a su corazón. No juegues a ser cristiano. No juegues a ser evangélico, porque a eso no vino Él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estás teniendo a Él por mentiroso? Porque no ves tu vida como quisieras verla. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo que Él se equivocó contigo? ¿Hasta cuándo vas a seguir mirando que tu pecado es tu Señor? No tiene que ser así. Tienes que pisotearlo. Tu pecado no tiene que ser tu Señor. Tus debilidades no tienen que ser tu Señor. Es Él el que debe ser el Rey. El Rey de tu corazón, el Rey de tu vida, el Rey de todo, no a medias, de todo.
Vuélvete a Él, iglesia, vuélvete a Él. Ay, vuélvete a Él. Aquí tú no eres parte de este mundo. No busques felicidad en este mundo porque este no es tu mundo. Recuerda de a dónde vienes. No recuerda. En este mundo no encontrarás lo que quieres. Vuélvete a Él. Él tiene que ser suficiente. Aunque las ollas estén boca abajo. Él tiene que ser suficiente aunque las deudas te estén ahorcando. Él tiene que ser suficiente en medio de tus falencias, en medio de tus edificios, de lo que has construido. En eso has postrado tu confianza, en lo que has construido, lo que idolatras. Cuando Dios de un chillido en sus dedos puede destruir todo lo que has construido para que entiendas que Él es soberano, que Él es un Dios celoso, que Él es un Dios que nadie se burla y que solamente hay una oportunidad. Y la oportunidad te la darás tú, no Él. No Él. Él ya hizo todo, iglesia. Iglesia, yo no sé usted qué está esperando, pero ya Él hizo todo. Él ya hizo todo. Es que no espere más. Todo ya está hecho, todo ya está dicho. Solo falta la parte tuya y mía desde nuestro corazón por lo que nos está contaminando en lo que está dentro de nosotros. Hemos sido homicidas de nuestro hermano desde nuestro corazón. Hemos cuestionado a Dios desde nuestro corazón. Y así crees que serás parte en una eternidad con Él. En Él es todo o nada. Pero no hay medios, no hay términos medios. Porque Él aún dice que los tibios los vomitará. Hoy mira tu corazón. Evalúa tu corazón. Deja que Él lo examine a través de su palabra. Y si no sabes, busca a quienes sí. Porque lo que espera es que tengamos sed y hambre de Él. Nadie te llevará a conocer más a tu Señor, a tu Dios, que tú mismo y tú misma. Hay un lugar que está esperando por ti. Hay unas rodillas que hay que empezarlas a culturizar en rendición total. Hay una posición que tenemos que tomar y es una rendición total. Porque no eres tú, es Él. Y por Él y para Él. Toda la gloria, toda la honra, todo honor, todo lo que es de buen nombre a nuestro Señor, que no éramos nada, y Él nos dio vida, nos dio nombre, nos dio una identidad, y nos está preparando una casa para morar con Él. No sé si eso no te es suficiente, pero yo sé y estoy convencida que en este mundo, ni en el sistema religioso, encontrarás lo que en rodillas, en el secreto, aprenderás a ver, a escuchar, y cuando te pares, cada paso te llevará más a acercarte a Él. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por haber hablado a mi corazón. Gracias por haber hablado, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por ver, Señor, que todavía estamos a tiempo, Señor, de que tú seas nuestro Rey, nuestro Señor.
Que este es el tiempo en que nos sujetemos a tu agenda, que nos sujetemos a tu tiempo, que somos nosotros los que tenemos que rendirnos totalmente a ti. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea la vida que necesitamos, Señor. Que tu palabra sea esa vida para conocerte, para saber lo que quieres, pero también lo que esperas de nosotros. Pero también para poder caminar en medio de estos últimos tiempos, ya que tú lo has predicado, ya tú los has hablado. No es nada nuevo. Lo nuevo es la decisión que nosotros vamos a tomar, a qué lugar vamos a permanecer, aquí o contigo. Te pido tu bendición, Señor. Y pido que tu Espíritu Santo haga la obra por la cual esta palabra fue enviada, Señor, en cada corazón. Que esta palabra sea un martillo en sus cabezas, Señor. Que esta palabra sea ese martillo que quebrante, Señor, la dureza de nuestro corazón y los argumentos y fortalezas que se han construido en nuestra mente. Padre, gracias, porque hoy tomamos la decisión, Señor, de amar tu palabra, porque eres tú, Señor. Tú te hiciste la palabra. Tantas cosas que has hecho por nosotros, Señor, y nosotros tan ciegos. Gracias, Señor. Te doy las gracias por el ministerio Mujeres que marcaron la historia, porque yo sé que impactará, Señor, a toda nación a través de tu palabra, a través de tu fundamento, a través de ti, mi Cristo. Pido tu bendición, Señor, en cada proyecto, en cada plan, y que seas tú, Señor, alineando, Señor, sus pasos y proveyendo todo lo que necesiten para que tu reino sea extendido y tu verdad, tu verdadera verdad que está en tu palabra, sea conocida en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria y honra al Todopoderoso Dios. Aleluya. Que Dios continúe bendiciendo a nuestra amada pastora y profeta Jenny. Este es un mensaje que honestamente le voy a decir para que levantemos todas nuestras manos y nos volvamos a arrepentir. Y quizás alguien diría, bueno, ya yo tengo tanto tiempo que me convertí al Señor. Escúcheme bien, arrepentirnos. La palabra dice, arrepentíos y convertíos. Y habemos muchos que estamos convertidos porque no estamos allá afuera haciendo X cosas, pero no nos hemos arrepentido o nos hemos enfriado en el arrepentimiento. Y es necesario. Yo soy fan número 1 de estos mensajes, aunque a la primera que le den por todas partes sea a mí. Porque yo vengo de un tiempo que cuando se predicaban los verdaderos mensajes como estos, que nos confrontaban bíblicamente, que el mismo Espíritu de Dios y la gloria es de Dios gime por la condición de la iglesia, nosotros lo que hacíamos era ir al altar a pedirle perdón a Dios y a reconocer nuestra condición. Y siempre lo he dicho, hoy hay pocos mensajes que llevan al arrepentimiento, que llevan a mirarnos a nosotros mismos, cómo estamos caminando, cómo estamos obrando delante de Dios. Y es necesario, mis amados, porque Jesús dijo que el que quiera ser su discípulo tiene que negarse cada día, tomar su cruz y seguirle a Él. Y es necesario porque el alma es olvidadiza, mi amada pastora Jenny, y todo lo que estamos aquí. Y no voy a predicar otra vez, pero déjeme decirle que el salmista David dijo,
Bendice, alma mía, Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de sus beneficios. Y por cualquier cosa nos olvidamos, y lo hablaba el mensaje, de todo lo que ya Él ha hecho por nosotros. Ya con todo lo que Él ha hecho es para nosotros vivir de rodillas todos los días humillados delante de Dios. Pero nos dejamos detener por cualquier cosa. Y yo espero, mis amados, que nosotros sigamos meditando en esto.